Hola, sean bienvenidos. Somos del grupo 1 de la materia Teoría y Práctica Literaria Lírica. Vamos a hablarles sobre las figuras de dicción. Las integrantes son Carelis Lor, Giovanna Segovia, Carla Salazar, Andrea Bermúdez, María Pérez, Génesis Chavarría, Paula Pozo, Paula Almeida y Camila Sánchez. Las definiciones de las figuras retóricas o literarias se dividen en tres: figuras de dicción, figuras del pensamiento, tropos o figuras mixtas. Les vamos a hablar sobre las figuras de dicción. Las figuras de dicción son aquellas que afectan la forma de las palabras, lo cual a menudo también incide en su significado. Estas figuras se clasifican en 4 tipos. Primero tenemos las figuras de transformación, segundo, las figuras de repetición, tercero, figuras de omisión, cuarto, figuras de oposición. Como primer tipo de figuras de dicción tenemos las figuras de transformación. En estas figuras se altera la forma de las palabras sin que modifiquen su significado, y esto se les reconoce por las siguientes clases. Se tiene, por ejemplo, la aféresis, que consiste en la eliminación al inicio de una palabra de alguno de sus sonidos. Por ejemplo, palabras como tolemaico, seudónimo, psiquiatra o psicólogo suprimen la letra P. Luego, palabras como despabilar se usan en lugar de espabilar, hora en lugar de agora, norabuena en lugar de enhorabuena. Tenemos también el apócope, que consiste en la eliminación de algún sonido al final de una palabra. Por ejemplo, la floristería recién se inauguró en lugar de decir inaugurada recientemente. Parece ser un mal día para realizar una caminata al aire libre, en lugar de decir que fue un día malo. Ningún tren llegó a tiempo durante aquella nevada, en lugar de decir ninguno. Se tiene también la metátesis, que consiste en la alteración de un sonido dentro de una misma palabra. Por ejemplo, decir concreta en lugar de croqueta, o estógamo en lugar de estómago, humadera en lugar de humareda, polvadera en lugar de polvareda, o naide en lugar de nadie. También se tiene la parágoge, que es en la que se añade un sonido al final de una palabra. Se suele dar por usos y costumbres, pero como figura retórica se usa como efecto sonoro, estilístico, con licencia poética o para modificar la métrica a su conveniencia. Por ejemplo, decir disquete en lugar de disquete, huésped en lugar de huésped, veloce en lugar de veloz o infelice en lugar de infeliz. Prótesis. Se añade un sonido al principio de una palabra. Por ejemplo, aguardar, desinquieto, de inquieto. Como segundo tipo de figuras de dicción tenemos las figuras de repetición. En estas figuras se caracteriza la repetición de las palabras o de otros recursos expresivos, y las reconocemos por las siguientes clases. ¿Qué es aliteración? Que es la repetición de un sonido. Un ejemplo es, con el ala aleve del leve abanico. También tenemos andadiplosis. La frase comienza con la misma palabra que acaba la anterior. Por ejemplo, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas. También tenemos la anáfora, que es la repetición de una o más palabras al principio de uno o más versos. Por ejemplo, verde nativo, verde de hierba que sueña, verde sencillo, verde de conciencia humana. Como siguiente punto tenemos la concatenación. Es una acción o efecto de encadenar conceptos, ideas, números, códigos o átomos. Esta palabra se deriva del latín concatenatio, compuesta por el prefijo con, que se refiere a una unión, catena, que significa cadena, y el sufijo acción, que indica la acción o efecto de. Existe concatenación química, filosófica, en programación, y bueno, en nuestro tema que es lo literario. En la literatura se refiere a una conduplicación, que es una figura retórica que consiste en la repetición de la última voz o expresión de la frase anterior, para empezar la siguiente. Por ejemplo, María mira el gato ve el ratón, y el ratón se fija en el queso. También tenemos lo que es pleonasmo, otra vez otra figura retórica, y consiste en un empleo de uno o más vocablos innecesarios, es decir, para darle como que un sentido a la frase o intensificar su significado. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, normalmente son expresiones que usamos en el día a día, qué sé yo, volar por los aires, entrar para adentro, salir para afuera, subir para arriba, entre otras. Tienden a ser una redundancia. Tenemos el polítotón o polípote, que es una figura retórica caracterizada por la repetición de una misma palabra con cierta alteración en los morfemas flexivos.
Por ejemplo, los niños, ¿qué niños son? Tienen alma de niños, o por eso actúan como los niños, amables, alegres, tristes, que son. Y por último tenemos la epanadiplosis, que es una figura retórica que consiste en comenzar y terminar una misma frase con la misma palabra. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez dice, ¿cómo era? Dios mío, ¿cómo era? O Federico García Lorca, verde, te quiero ver. La epífora es la repetición de palabra o palabras como cierre de un párrafo. Por ejemplo, pues claro que voy a ir. Sacarías pues cómo no voy a ir. Pues cómo no voy a ir, cómo no voy a ir. Otro ejemplo también puede ser, empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. El otro tipo de repetición es el paralelismo, que es la repetición de la misma estructura oracional con leves variaciones. Por ejemplo, la tierra más verde de huertos, la tierra más rubia de mies, la tierra más roja de viñas. Otro ejemplo puede ser la luna y su perfecta simetría, la luna y su imperfecta deformidad. La paranomasia son las palabras de sonido parecido pero de distinto significado. Entre casado y cansado solo hay una letra de diferencia. Otro ejemplo es de pequeña mentira con mentiras de azúcar. Esta se usa más que todo en las trabalenguas y adivinanzas. Y por último, el polisidentón es la repetición de conjunciones innecesarias. Después no puedes hacer nada, ni das cuerda al reloj, ni despeinarte, ni ordenar los papeles. Otro ejemplo puede ser, eran las 4 y las 5 y después las 6 y de nuevo las 4. Otra figura de repetición es la reduplicación, la cual consiste en la repetición continuada de una palabra. Por ejemplo, leer, 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 o vivir la vida, o déjame, déjame sola, o dile, dile que la amo. Otra figura es el retruécano, la cual consiste en repetir una frase en sentido inverso. Por ejemplo, se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar, o quien no vive para servir, no sirve para vivir. Otra figura es el quiasmo, la cual consiste en intercambiar dos ideas paralelas y opuestas. Por ejemplo, cuando tenía hambre, no tenía comida, y ahora que tengo comida, no tengo hambre. O cuando busco recordar, no recuerdo, pero en ocasiones recuerdo sin buscarlo. Como tercer tipo de figura de dicción tenemos las figuras de omisión, y en estas encontramos que se eliminan los elementos lingüísticos y las reconocemos por las siguientes clases. La asíndeton, la cual consiste en la eliminación de nexos o conjunciones que unen los elementos de una oración. Por ejemplo, llegué, vi, vencí, o teníamos todo, poco, nada. Otra figura de omisión es la braquilogía. Esta figura, según la Real Academia Española, consiste en emplear una expresión corta equivalente a otra más amplia o complicada. Entre los ejemplos que podemos ver está el usar oraciones como me creo honrado en vez de creo que soy honrado. Otro ejemplo también puede ser que sea lo que Dios quiera en vez de que sea lo que Dios quiera que sea. O me creo una persona de principios en vez de creo que soy una persona de principios. Es como que esta figura se encarga de acortar un poco la oración y hacerla menos compleja. Ahora, la elipsis o construcción elíptica es una figura de omisión que consiste en omitir, valga la redundancia, voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. Por ejemplo, tenemos esta oración en las diapositivas que dice lo bueno, si breve, dos veces bueno. En esta oración se omite el verbo ser porque se dice lo bueno, si breve, dos veces bueno, en vez de lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Hay otro ejemplo también que dice, llevé para la fiesta los quesos y panes, en la que se omite el artículo los. En vez de decir los quesos y los panes, dice los quesos y panes. La paralipsis o preterición o pretermisión es una figura retórica que consiste en declarar que se omite o pasa por alto algo, cuando de hecho se aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre ello. Se introduce a menudo mediante expresiones como por no mencionar, sin hablar de, etc. Entre los ejemplos podemos usar, como soy su amigo, me quedaré callado, pero si no lo fuera, os diría que fue él quien robó a Patricio. Un dato extra de esta figura es que es muy usada en la política para desvalorar al rival. El seugma es otro tipo de figura de omisión perteneciente al grupo de figuras de dicción.
Esta figura consiste en utilizar una única vez una palabra que es necesaria emplearla más veces en el texto o discurso. Entre los ejemplos tenemos la oración "Un aire fragoroso que te envuelva y te acaricie" y 12 pisos de Julio Cortázar. En este ejemplo se puede ver cómo se menciona una única vez la palabra aire, pero en el resto de la oración hay una notoria referencia a la misma, sin necesidad de repetirla. Otro ejemplo que tenemos es esta oración de Fray Luis de León que dice: "Veré las inmortales columnas donde la tierra está fundada, las lindes y señales con que a la mar hinchada la providencia tiene aprisionada". En este caso, solo se utiliza veré una única vez cuando le haría falta en el resto de la oración. Como último tipo de figuras de dicción tenemos las figuras de posición. Y en estas figuras encontramos que se transponen los elementos lingüísticos dentro de las frases o de los discursos. Y las reconocemos por las siguientes clases. Existen 4 figuras de posición. Entre ellas está la anástrofe, hiperbatón, sínquisis y témesis. La anástrofe y el hiperbatón hay que mencionar que suelen ser confundidas frecuentemente debido a la gran similitud que estas dos poseen. No es de extrañar que cuando se investiga sobre estas figuras de posición, una salga como sinónimo de otra. Sin embargo, sí hay diferencias. Las comenzaré a explicar. La anástrofe consiste en la inversión en contacto de 2 elementos sucesivos de la oración. Por ejemplo, era del año la estación florida. El orden normal sería era la estación florida del año, pero si nos damos cuenta, está alterado su orden. El hiperbatón consiste en alterar el orden lógico de las palabras en una frase. Ejemplo: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo lógico sería: las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Siguiendo con las siguientes figuras de posición, tenemos la síntesis o mixtura verborum, que consiste en transponer palabras para trastornar el orden de la frase o para conseguir una rima. Ejemplo: oh, si se acabase ya esta contienda, o si se construyesen los días de mi destierro. ¿Cuándo llegará este día? ¿Cuándo vendré y compareceré ante la cara de mi Dios? De Granada, Luis de la oración y consideración. Por último, la tímesis. Esta palabra proviene del griego y significa cortar o separar, y consiste en separar una palabra o una frase en 2 e introducir en esta misma alguna otra palabra. Un ejemplo, dividiendo una palabra en 2, ¿no? Que sería impresionante. Sin embargo, también podemos encontrar como elegante habláis mente, que la palabra elegantemente la acaba de cortar en la parte de elegante, introdujo la palabra habláis y termina con mente. Y esas serían las figuras de posición. Muchas gracias por su atención.